Hoy vamos a hacer un poco de historia acerca del desarrollo del concepto de ciudadanía. Bien, ciudadanía. Cuando hablamos de ciudadanía, tenemos que pensar que la ciudadanía se construye socialmente como un proceso unido al proceso de democratización. Esto se va a dar gracias a cambios sociales. ¿Y qué hace que se produzcan los cambios? Cuando hablamos de cambios sociales, tenemos que encontrar algo que lo moviliza, que lo vamos a llamar motor del cambio. Lo que va a aparecer como propio de nuestras sociedades, como una característica, como motor del cambio social, es el conflicto. El conflicto opera ayudando o imposibilitando el acceso de las personas a ciertos derechos. Ahora, ¿cómo se llega a esto? A partir de la lucha por el reconocimiento de derechos que tiene como meta la mayor igualdad entre las personas. ¿Qué queremos hacer? La idea es dirigir todos los esfuerzos, las aspiraciones, ideas y acciones para que una mayor cantidad de personas sean consideradas ciudadanas. ¿Y para qué queremos ampliar derechos? Bueno, porque la ampliación de derechos permite limitar la desigualdad económica. También permite lograr una sociedad más justa y también permite lograr una sociedad más democrática, logrando que una mayor cantidad de personas puedan participar de la vida social. Vamos a hacer un pequeño repaso y para eso vamos a tomar a Thomas Marshall. Thomas Marshall fue un sociólogo inglés que escribió un libro, Ciudadanía y Clase Social, en el que realiza un análisis sobre lo que es la ampliación de la cobertura de la ciudadanía a partir de la adquisición de derechos civiles, políticos y sociales en un proceso histórico y evolutivo. Desde la perspectiva de Marshall, la adquisición y expansión de los derechos fueron producto de luchas sociales y políticas por su reconocimiento y ejercicio efectivo. En su libro, Marshall hace una primera clasificación de los derechos,
habla de derechos de primera generación y derechos de segunda generación. Esto nos va a dar una imagen para analizar la evolución de los derechos desde una perspectiva histórica, aunque esto no quiere decir que vamos a adquirir unos derechos primeros y otros después, sino que nos sirve para analizarlos. Tenemos que recordar que todos los ciudadanos deben gozar de los tres tipos de derecho al mismo tiempo, tanto de los derechos civiles, de los derechos políticos, como de los derechos sociales. Bueno, ¿cómo son esos derechos? ¿Cuáles son? Los derechos civiles tienen que ver con los derechos necesarios para la libertad individual, tales como la libertad de expresión, de pensamiento y de religión, y el derecho a la propiedad. Esta clase de derechos fueron conquistados en los siglos XVII y XVIII a partir de la Revolución Gloriosa en 1688 en Inglaterra y sobre todo de la Revolución Francesa a partir del año 1789 y de la independencia de Estados Unidos en 1776. También tenemos otros derechos, que son los derechos políticos. Estos derechos están formados por el derecho a participar en el ejercicio del poder político y de elegir a nuestros representantes. La Revolución Francesa también significó un hito en el reconocimiento de esta clase de derechos, pero su expansión, o sea, la ampliación de estos derechos, es propia del siglo XIX, cuando se produjeron las luchas por la conquista del sufragio universal masculino. Traducción del voto para todos los varones. Ahora bien, tanto los derechos civiles como los derechos políticos se van a agrupar como derechos de primera generación. Pero también tenemos otros derechos, que se llaman derechos sociales, que van a ser los que engloben a todos aquellos derechos que garantizan el goce de un mínimo de bienestar económico y de seguridad. El desarrollo de derechos sociales remite a reivindicaciones de las organizaciones obreras durante la mitad del siglo XX. ¿Qué va a significar esto? Un goce mínimo de bienestar económico sería un sueldo mínimo establecido y un mínimo de seguridad, o sea, condiciones de trabajo seguras, cierta seguridad con respecto a si tenés accidentes o no, ese tipo de derechos.
Estos derechos es lo que se va a denominar derechos de segunda generación. Sin embargo, con el avance de la economía, de la tecnología y un montón de otros avances, van a aparecer otros derechos que se van a denominar derechos de tercera generación. El surgimiento de otros derechos y su reconocimiento se van a relacionar con nuevas inquietudes de los ciudadanos, entre las que podemos mencionar el derecho a un ambiente sano, ¿sí? Hablamos de mucho ruido, ¿sí? Y hablamos de polución, mucho polvo, mucho humo. Después tenemos también los derechos de los consumidores, ¿sí? Algo que tenemos bastante conocido, el tema de la pelea por los precios, por la claridad de los precios de las marcas. También tenemos el derecho a los pueblos a desarrollarse con independencia económica y política, ¿sí? Tiene que ver con la independencia de los pueblos. Supongamos que, por ejemplo, otro país, como ser Estados Unidos, no puede gobernar Argentina, por ejemplo. Y el derecho a la independencia económica también significa que un país no pueda obligar a otro sobre las decisiones económicas sobre cada país, ¿sí? También tenemos la propiedad sobre el patrimonio común de la humanidad y el derecho a la paz. El patrimonio común de la humanidad, podemos hablar, de algunos monumentos que son considerados patrimonios de la humanidad y que se deben resguardar. También podemos hablar de zonas boscosas, ¿sí? Podemos poner por ejemplo el Amazonas es patrimonio de la humanidad, es un gran pulmón del mundo. Y por el otro lado el derecho a la paz, el derecho de los pueblos a estar en paz, ¿sí? A no ser invadidos, a no ser llevados a la guerra. Tiene que ver con eso. Todos estos derechos catalogados como derechos de tercera generación tienen que ver con inquietudes que están relacionadas a problemas globales manifestados a partir más o menos de 1950 en adelante. Ahora, ¿qué característica van a tener los derechos de tercera generación? ¿Qué particularidad? Es que van a ser de carácter colectivo, ¿sí? Los sujetos que van a ser titulares de los derechos de tercera generación van a ser del estilo como los pueblos, las naciones, las comunidades o la propia humanidad. Esto hace que la protección o la violación de estos derechos alcance a grupos que integran la comunidad mundial, por lo que se habla de ciudadanía global.